Hola, mi nombre es Brian de Jesús. Nací en Cuba y a la edad de 12 años mis padres y yo nos fuimos a España. Entonces ahora te voy a contar un poco sobre mi vocación y también sobre el discernimiento que he estado haciendo y pues intentando ver más clara cuál es la voluntad de Dios en mi vida, y espero que te pueda ayudar en algo. Yo creo que Dios a mí me empezó a llamar de bien pequeño, ¿no? Pero no siempre en esa edad tuve pues la madurez mental de poder ver que Él me estaba llamando ahí. La primera vez que recuerdo que quise decirle sí, o que quise responder al llamado que Jesús personalmente me estaba haciendo a mí, a mi persona, a Brian, y sobre todo pues al sacerdocio, ¿no? Fue, yo creo que a la edad de 13 años, y estaba en high school en España. Entonces fue un momento bien curioso porque hasta ese preciso momento que lo dije yo no lo había hablado nunca con nadie. Y me acuerdo que estaba en mi clase, y era pues una clase de tutoría donde el profesor se interesaba y nos preguntaba cuáles eran nuestras inquietudes o qué queríamos ser de mayor. Entonces mis compañeros habían empezado a decir, bueno, pues yo quiero ser abogado, yo quiero ser médico, yo quiero ser profesor, y yo en realidad no estaba pensando en nada, ¿no? O sea, tenía la mente como en blanco, y llega el momento donde el profesor en chiste me dice, Briancito, ¿y tú qué piensas, no? ¿Qué quieres hacer? Y yo me detuve un momento y entonces le dije, pues yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser cura. Y recuerdo ese momento con tristeza, pero también con alegría. Y la tristeza quizás pues el desentendimiento de la gente, ¿no? El que no me comprendían, sobre todo mis compañeros. Me acuerdo que incluso el profesor mismo se empezó a reír y empezaban a burlarse, ¿no? de mí. Entonces, bueno, pues yo firmemente dije que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Sí que es verdad que en ese momento vi la reacción de la gente, sobre todo de los más queridos, de mi familia, mis amistades, y como que me asusté un poco. Dije, bueno, pues quizás esté yo equivocado porque no han reaccionado muy bien, pensando yo que debería tener aceptación en ellos, ¿no? Cuando en realidad pues no debes. Entonces, después en discernimiento con mi párroco, una religiosa que llevaba el grupo de jóvenes, y a medida también de hablar, me pusieron en contacto con el rector del Seminario Conciliar de Barcelona. Entonces allí yo expresé mi deseo de entrar al seminario menor. No conseguí pues aprobación por parte de mis padres, y entonces lo que quisieron hacer fue pues como un tipo de discernimiento, y era pues entrar en contacto con el seminario y los seminaristas, pero una vez al mes. Cuando me di cuenta de que Dios quizás me empezó a llamar a la vida sacerdotal desde bien pequeño, fue en Montserrat, en el monasterio de los monjes benedictinos. Y me acuerdo que un sacerdote nos estaba haciendo pues unos ejercicios sobre el discernimiento, y recuerdo que el sacerdote aquel nos preguntó, ¿qué has hecho por Cristo en el pasado? ¿Qué estás haciendo por Cristo en el presente? ¿Y qué vas a hacer por Cristo? Es decir, ¿cuál es el plan futuro que tú tienes para Jesús, ¿no? Entonces, en el qué voy a hacer por Cristo, o sea, qué estaba haciendo por Cristo en ese momento, más o menos estaba claro. ¿Qué haré por Cristo? Pues de cierto modo también estaba claro, no sabía cómo, pero pues quería responderle a su llamado. Ahora, me detuve mucho allí en la ermita de los monjes en qué has hecho por Cristo, y entonces me desanimé muchísimo, porque dije, uy, pues realmente no he hecho nada por Él. Y ahí el Señor me regaló la gracia de enseñarme o recordarme que sí había hecho cosas por Él, que quizás yo por cuenta propia pues no tenía en mente o no me acordaba, ¿no? Y recuerdo dos situaciones en mi tierra natal cuando era pequeño. La primera fue que mi catequista pues un día en clase, antes de ir cada uno a su clase particular, nos hablaba a todos, ¿no? Y nos hablaba del Evangelio
pues donde Jesús dice que quería hacer a los discípulos pescadores de hombres. Entonces yo me quedé muy pendiente y pensaba mucho en eso, ¿no? Y en ese momento no lo entendí. Dije, pescadores de hombres, ¿qué será esto, no? Y me acuerdo que en mi inocencia de niño pues empecé a pensar, no, yo no puedo ir a la calle y pescar hombres, es imposible, ¿no? Tenía aquella imagen yo muy literal. Entonces le pregunté a la catequista y le dije, Laura, ¿qué significa ser pescadores de hombres? Aquello a lo que nos estabas invitando, ¿no? Entonces ella me dijo, pescadores de hombres quiere decir aquel cristiano que tiene una ansia y un celo en su corazón de salir y anunciar la buena nueva. Y yo me quedé así y digo, ¿qué es la buena nueva? Y entonces ella me explicó, es aquello que pues compartimos de Jesús, ¿no? Cuando hablamos de Él y cuando tenemos sobre todo un encuentro personal con Él. De aquello con el tiempo ya se me olvidó, pero siempre se me quedó muy presente la imagen de pescadores de hombres. Y recuerdo que en ese momento sentí en mi corazón muy fuerte que yo había nacido para ser pescador de hombres. La otra era que recuerdo muy claro cuando en el barrio jugábamos al fútbol, al béisbol y demás, y entonces éramos muchos muchachos, jugábamos muchísimo, y me acuerdo que como en 3 ocasiones recuerdo haber dejado de jugar para ayudar a una persona mayor del barrio a cruzar la calle, ¿no? Entonces me di cuenta que ahí Jesús ya estaba trabajando en mí sin yo darme cuenta. Es decir, que si te ha pasado que sientes que Jesús empezó a trabajar en ti, no te has dado cuenta o no te diste cuenta en el momento, no pasa nada porque Él tiene un plan y te lo va a dejar ver bien claro, ¿no? Pero entonces eso fue pues venían siendo como las señales de una posible llamada cuando yo era pequeño, ¿no? Ya en España pues toma un sentido más de vida parroquial, ¿verdad? Porque yo estaba muy involucrado en la parroquia, en el grupo de jóvenes, las peregrinaciones que hacíamos a Montserrat, y pues me ponía a disposición de Mossèn Jaume, mi párroco, y a lo que él necesitara pues yo intentaba siempre estar, ¿no? A la edad de los 15 años, él me pidió pues ser catequista de primera comunión, y yo me quedé así, le dije, Mossèn Jaume, pero tendrán que enseñarme o ayudarme, ¿no? Y él me dijo, estarás bien, cualquier duda que tengas, tú me la haces y yo te ayudo. Y fue pues una tarea que disfruté muchísimo, y ahí ya se empezaba a desarrollar ese ser pescador de hombre, ¿no? Con estos niños. Entonces, pues recuerdo haber seguido discerniendo la vocación con ellos, y pues a los 18 años nos tocó a mi familia volver a emigrar a Miami, ¿no? Entonces esa era la edad de tomar la decisión de entrar al seminario mayor. Y entonces pues como esa edad me agarró en Miami, no pude entrar directamente, pese que quería. Pero sí que es verdad y quiero compartir que había un momento en esa espera larguísima de tú querer entrar y querer hacer algo, pero que a veces depende de otras personas el que se lleve a cabo. Recuerdo, y lo quiero compartir porque quizás te ha pasado, que hay un momento donde la vocación puede llegar a enfriarse. Y no te asustes porque no quiere decir que Dios te dejó de llamar. Cuando Él te llama es porque realmente te quiere para que le sirvas, ¿no? Pero sí pueden haber momentos de desierto donde esta vocación como que se apaga un poco y te entra la desidia y la duda y el cuestionarte si realmente Dios te está llamando a eso, ¿no? Y yo creo que ese momento lo experimenté en ese cambio de Barcelona a Miami. Y entonces fue muy significante para mí pues el descubrir la maternidad de María. Eso lo hice en Miami porque me acuerdo que había siempre de cierto modo caminado con Jesús y estaba muy involucrado en todo, pero pues no, María no tenía un lugar en mi vida, no tenía un lugar en mi corazón, o quizás no lo había conquistado. Y entonces recuerdo que Miami, cuando llegué, yo lo identifico como ahí empezó mi caminar mariano. Y quiere decir que la Virgen, pues conocedora de nuestros corazones y del llamado que Jesús había puesto en el mío, ella como que se preocupó mucho en despertar en mí esta ansia y esta vocación otra vez. Y desde entonces pues me ha ido muy bien. Así que yo te recomiendo pues si
no lo has hecho aún, que empieces a caminar también con la Virgen, que entiende toda vocación y que además es una consoladora muy buena, ¿no? En momentos de duda. Si tuviera que explicar o resumir mi vocación, yo creo que lo haría a través de los pobres. Sí, creo que el Señor ha hecho en mí un énfasis muy grande en los pobres, ¿no? En estas ganas de estar con los más necesitados y de ayudarles, de consolarles, de no tanto a veces llevarle cosas materiales, porque eso lo puede hacer cualquiera, pero tener aquella paciencia de poder escucharles, de poder acercarles a Dios, de comprenderles. Entonces yo creo que el Señor se hizo servir mucho de eso para llamarme a mí, con lo cual no entendería mi vocación sin el servicio a los pobres. Y los pobres en todos los sentidos, no los pobres materiales, pero sobre todo pues en este tiempo los que sufren aquella pobreza espiritual de la cual muchos somos víctimas a veces también, y pues anunciarles la buena nueva de Jesús y que Él vino por ellos y cada uno. También respondiendo al llamado del Papa Francisco a salir a las calles y a hacer una iglesia misionera, yo creo que por lo que respecta a mi vocación, pues me siento muy identificado con eso, ¿no? Y me gustaría decir algo que pude presenciar cuando pues íbamos a ayudar a los más necesitados o a darles de comer y demás. El servicio es un privilegio y es un regalo de Dios que nos da a nosotros para ponerlo a disposición de los hermanos más necesitados. Y sí pude ver a veces como lamentablemente el servicio daba como cierto poder a la persona que servía, ¿no? Y eso está mal, porque debemos de ser a la hora de servir pues bien sencillos y en realidad estar abiertos, porque a veces me di cuenta que íbamos a servirles a los homeless en este caso, y pues muchos iban bien cerrados a la posibilidad de poder aprender de ellos, cuando en realidad no tenemos ni idea qué vida ha tenido esa persona antes, y puedes estar sirviendo pues a un médico o a un psicólogo o a una persona que haya tenido un doctorado. Y me acuerdo que en la zona donde vivo allá en Miami, me hice amigo de dos homeless, que pues la gente les daba comida y demás, los atendían bien porque ya eran bien conocidos, y lo que pasa era que había muy poca gente, por no decir ninguna, que cuando iba a hablar con ellos se bajaba del carro y pues tenía la disposición de escucharles, ¿no? Y yo pues a veces como me di cuenta que cada vez que iba, ellos más bien lo que necesitaban era que uno hablara con ellos, o no tanto hablar sino escucharles, me llevé una sorpresa muy grande, porque uno de ellos dos, al cual quiero hacer memoria, que ya falleció, se llama Oldie, y Oldie era un gran poeta y era un gran escritor. Y entonces a mí, a una amiga mía que íbamos a visitarlo, pues nos deleitaba con grandes poesías, ¿no? He de reconocer que al principio cuando pasaba esto fui muy incrédulo y dije, no puede ser que se sepa todos estos poemas, ¿no? Y entonces siempre, al menos los primeros 2 días, me acuerdo que él me decía un poema, lo recitaba de memoria y yo lo chequeaba. Y me quedaba impresionado porque realmente el poema era exactamente como lo había recitado él, ¿no? En este sentido es muy importante el dejarnos enseñar por ellos, porque en realidad tienen mucho que enseñarnos a nosotros y nos pensamos que no, ¿no? Y pues responder este llamado de ser iglesia misionera, no esperar a que vengan a la iglesia, sino que la iglesia misma salga, las comunidades parroquiales que salgan a buscarlos donde están ellos, ¿no? Porque pues yo creo que era lo que haría Jesús, y lo vemos también cuando Él deja las 99 ovejas para buscar a la única que está perdida, ¿no? Pudiendo seguir con las 99 y tener ganancia. Así que es importante pues salir, pero con este espíritu sencillo y abiertos a ver qué nos pueden enseñar ellos a nosotros y cómo podemos hacernos hermanos al mismo nivel, no que yo estoy por encima porque le estoy sirviendo. Para mí también, pues en este tiempo que a veces vivimos la poca tolerancia entre unos y otros, ha sido muy importante el Papa Francisco, pero sobre todo su libro de El nombre de Dios es misericordia. Pues allí
no te quedas con aquella idea que tienen muchos, ¿no? De que Dios es aquel Dios que está sentado en su trono y dice tú te vas al cielo, tú te vas al infierno, sino pues que es un Dios más como, o sea, en realidad más como Jesús, más humano, ¿no? Un Dios que vino a salvarnos, que si no hubiese tenido interés en salvarnos, no se hubiese hecho hombre y hubiese padecido por nuestros pecados, ¿no? Pero en mi vocación, pues en cierto sentido, ha influenciado ese libro del Santo Padre en la manera en que él enfoca cómo también cada caso es particular. Y pues existe un peligro también en generalizar todos los casos porque tienes que llegar a conocer la historia de la persona, ¿no? Y sí me acuerdo que antes de haber leído el libro del Papa, era muy duro con ciertos aspectos o ciertas cosas que yo tenía muy claras, pero sin embargo las personas no las entendían, ¿no? Entonces ese libro me ayudó mucho a practicar primero la misericordia, porque si la practica Dios quiere decir que la tengo que practicar yo también. Y segundo, pues la paciencia a la hora de catequizar a las personas, ¿no? Y a la hora de explicarles. Así que recomiendo mucho el libro porque de verdad que está escrito, yo lo sentí con mucho sentimiento, mucha dulzura y mucho tacto en un tiempo actual donde en realidad lo necesitamos muchísimo, ser misericordiosos, porque a veces incluso en las comunidades cristianas, y esto el Papa también lo recalca mucho, es donde más duros somos entre unos y otros, y somos los que deberíamos de saber que si estamos en la iglesia, dentro de ella no es precisamente por santos, sino que somos pecadores y sin embargo somos muy poco tolerantes con ellos. Entonces, a la hora de salir fuera, sí que es verdad que a veces una mala imagen en este sentido, porque cuando tú le vas a explicar a la gente, pues que vengan a la iglesia, los vas a invitar, tiene que ver que haya fraternidad. Yo he estado en casos o en situaciones que han invitado a una persona por primera vez y después han estado arrancando las tiras unos a otros dentro del grupo, ¿no? Y entonces esa es la primera impresión que se lleva esa persona. Sobre todo hay que evitar mucho, yo creo, en las comunidades cristianas y entre nosotros mismos la competencia. Hay demasiada competencia y cuando en realidad Dios nos ha dado una dignidad y es ser sus hijos. Lo demás, pues, sobra, ¿no? No es imprescindible para Él. Del libro del Papa, El nombre de Dios es misericordia, recuerdo un ejemplo que me impactó mucho y era cuando el Papa era director en un colegio allá en Buenos Aires, había una mamá pues, que se sabía que estaba frecuentando la prostitución para poder alimentar a sus hijos. Sin embargo, cada vez que el Papa la veía, la trataba con mucho respeto. Y hay un momento donde esta señora, el Papa, entonces Padre Jorge, había por medio de Cáritas Diocesana, pues la habían ayudado, ¿no? Con alimentos y demás. La señora fue al colegio y le dice, Padre Jorge, entonces le dice, dígame, y le dice, muchísimas gracias. Y entonces pues él le dice, ya recibiste la ayuda, qué bien, me alegro mucho. Y la señora le responde y le dice, no, muchísimas gracias porque nunca has dejado de llamarme señora. Quiere decir que la gente no la trataba como tal, sin embargo el Papa siempre la trató con mucho respeto, que en realidad lo requería, ¿no? Una madre que está haciendo aquello que puede por dar de comer a sus hijos, pues merece todo el respeto del mundo. Y así, muchos casos, el libro no es una narración, sino son preguntas y es muy práctico. Lo recomiendo leer para que podamos poner en práctica nosotros mismos la misericordia de Dios. Hablando de las amistades, recuerdo pues que no tuve la mejor aceptación. Primero, que ninguno iba a la iglesia. Ya por ahí yo era el rarito, ¿no? Porque pues de mis amistades que nos llevábamos muy bien todos, pero no iba ninguno a la iglesia. Recuerdo haberme escandalizado de una compañera de clase, pues estábamos hablando de quién había hecho primera comunión, quién le faltaba por hacerla. Entonces me acuerdo que aquella compañera saltó y dijo, yo tengo la primera comunión hecha. Y yo como conocía al sacerdote me alegré mucho, porque quería hablar de él. Y dije, qué bien, entonces fue el Monseñor Jaume quien te hizo la comunión. No, yo tengo la primera comunión, pero yo no la hice en la iglesia. Y yo me quedé y digo, ¿cómo? Dice, no, claro, a mí me pusieron el vestido blanco e hicimos una fiesta. Entonces vengo también de esa realidad. Al menos hablando pues de la escuela donde estaba, ¿no? Entonces sí
al principio pues les costó mucho entenderlo. Yo diría que nunca entendieron mi vocación, pero también lo hacían porque me gustaba mucho el teatro, entonces me gustaba mucho bailar y era yo bien salsero, le dirían ellos. Y entonces ellos veían incompatible una cosa con la otra, ¿no? Tenían una imagen del sacerdocio pues de vida monástica, una cosa muy, muy extraña, cuando en realidad pues el sacerdote está llamado a estar entre la gente para servir a la gente y con ellos, ¿no? Entonces pues como yo tenía esta actitud, esta personalidad muy viva en este sentido, que me gustaba actuar, bailar, si había un taller de zumba ahí estaba yo, si había un taller de teatro pues ahí estaba yo, recitar poesía pues ahí estaba. Entonces ellos lo veían como algo bien incompatible y en realidad no lo es, porque pues tú puedes poner todos tus dones, incluso de teatro, al servicio de Dios, ¿no? Me acuerdo que si bien mi fe y mi vocación iba madurando, pues ya les permitía entonces bien poco hacer algún tipo de burla o de comentario, ¿no? Y me acuerdo que en segundo de bachiller estábamos hablando pues cada uno de qué era lo importante para ellos, ¿no? Y ya cuando llegaba mi turno yo sabía de qué yo iba a hablar, con lo cual antes de yo hablar pues ya escuchaba risas y demás, ¿no? Y ese día yo creo que fue el Espíritu Santo que me impulsó, que me levanté y con permiso de la maestra me puse en medio de toda la clase y yo creo que les di un discurso de 10 minutos de lo importante que era Dios para mí, ¿no? Y al final me gané el respeto de mis compañeros en el sentido de que vieron en mí quizá la única persona que creía en algo y que lo mantenía, ¿no? No que cambiaba, porque había muchos pues que hoy creían en aquello y mañana en otra cosa, ¿no? Que nunca fueron constantes. Y conmigo tuvieron una experiencia de 6 años que yo lo dije por primera vez cuando tenía 12, pero que me fui de Barcelona diciendo creo en esto y defiendo esto y estoy convencido de esto, ¿no? Con lo cual ya cuando la gente ve eso en ti, también es una manera de acercarlos a ellos a Cristo. Porque yo creo que mi generación, la única vez que algunos de ellos fueron a la iglesia fue porque yo les invité, ¿no? No estoy tan seguro de si fueron porque querían tener una experiencia con Cristo en la iglesia. Ahora sí puedo estar seguro que algo les tuvo que llamar la atención de lo que hizo Cristo en mí y el ejemplo que yo les di para que ellos accedieran a eso, ¿no? Y entonces, pues algunos de ellos me los llevé a varias vigilias pascuales, que es una liturgia muy bonita. Y entonces tampoco te sientas mal si no te entienden, porque de hecho lo normal es que no te entiendan. Pero sí gánate el lugar y el respeto de ellos, ¿no? Pero con amor, no de pelearse ni de dejar de ser amigos, sino más bien pues que sea un caminar juntos y que ellos vean en ti que estás serio, ¿no? En ese sentido, y que ese es tu criterio y es una experiencia que es fruto de un encuentro personal con alguien que te ama y al cual tú amas, ¿no? Y que no seríamos capaces de hacer por alguien que ha dado la vida por nosotros como lo ha hecho Jesús. Y pues nada, yo te animo a que le sigas. No te desanimes también si te cuesta saber dónde, ¿no? Porque, por ejemplo, ese es mi caso también. Señor, yo quiero seguirte, ya estoy dispuesto, dime dónde. Y entonces a veces ese dónde se demora, ¿no? Diocesano, religioso, en un país o en otro. Y cuesta, y a veces sí que es verdad que frustra mucho, ¿no? Porque eres consciente de que tienes la llamada, pero sin embargo no sabes dónde Dios te quiere. Y eso requiere de mucha paciencia y pues sobre todo mucha oración. Pero adelante, te invito y te animo a que seas también pescador de hombres y que anuncies la buena nueva de nuestro Señor para el bien de las almas.